Tito capítulo 2, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Nos dice Pablo: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La época en la que nos ha tocado vivir es de lo más peculiar. Hace 60 años tan solo no encontraríamos muchas diferencias morales entre los impíos y los cristianos. Cada cual se casaba con una esposa, vivía más o menos en ese contexto, criaba a sus hijos, los hijos respetaban a sus padres y todo se desarrollaba dentro de un contexto más o menos de cierta moralidad. Solo podríamos hablar de la fe de forma casi conceptual. La diferencia, evidentemente, entre católicos y protestantes, las imágenes de la Iglesia Católica y cómo podríamos rebatirles esa idolatría con las enseñanzas bíblicas. Pero quitando los aspectos doctrinales de la fe, que son los que nos llevan a la salvación, en cuanto a la vida moral de las personas no encontraríamos muchas diferencias entre católicos y protestantes o incluso entre gente que no cree en nada, ni en Dios, ni en ningún tipo de religión. Tampoco nos encontrábamos a personas que atacaran el papel de la mujer o el papel del hombre. No encontrábamos personas que cuestionasen la autoridad. No encontrábamos personas que expusieran una conducta pública reprobable. No encontrábamos personas que hicieran ostentación de sus pecados. No encontrábamos personas que vivieran de espalda y en contra de las buenas normas de convivencia. En este sentido, habría una lucha por establecer fundamentos cristianos, pero no por fundamentos morales, porque prácticamente sí que los había. Pero hoy el cristianismo vuelve a enfrentarse al mundo tal y como ocurrió en los primeros siglos. El cristianismo era una contracultura. Nada de lo que había en la sociedad pagana e idólatra de los primeros años del cristianismo era compatible con el cristianismo. Por lo tanto, lo que el cristianismo aportaba era una contracultura. Y hoy también empezamos a ver que vuelve a ser una contracultura. Hay que luchar contra el concepto que el hombre tiene de sí mismo, que como todo el mundo sabe, el hombre es bueno por naturaleza. Esto es lo que nos venden en los medios de comunicación y a todos los niveles. Hay que luchar contra la negación de Dios, porque como todo el mundo sabe, el mundo en el que vivimos está así por casualidad. Hay que luchar en contra del cambio de los papeles que definen al hombre y a la mujer. Y nosotros estamos en contra de lo que la sociedad unisex manifiesta. Hay que luchar contra el libertinaje, al que el mundo en el que vivimos llama libertad, y al que Pablo muy acertadamente dice que confunden la libertad con el libertinaje. Incluso hay que luchar respecto a la posición que ocupa la Iglesia en el plan redentor de Dios. Hay que luchar para exponer la importancia vital de la Iglesia y la importancia vital del culto de adoración a Dios, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo es un culto de adoración, a quién venimos a adorar y cuál es la disposición del corazón que se demanda de los adoradores y cuál es la disposición en el entorno en el que nos movemos que tenemos que respetar. Todo esto hay que volver a luchar. Todos los fundamentos están siendo sistemáticamente destruidos. Y los únicos logros que podemos recordar de nuestros gobernantes es que admiten y propagan el matrimonio de personas del mismo género y que suben los impuestos. Pero aparte de esas dos cosas, no recordamos nada más que en los países occidentales nos aporten los gobiernos. Hablan de progreso cuando en realidad estamos volviendo a las épocas más oscuras de Sodoma y Gomorra. Pero esto es progreso. Se manipula el lenguaje a nivel social, se pervierte la doctrina a nivel de Iglesia, y ahora nos encontramos frente a un abismo como lo que defiende y proclama la sociedad en la que vivimos respecto a lo que enseña y atestigua con toda la autoridad la palabra de Dios.
ahora sí que hay diferencias de conducta. Ahora sí que hay diferencias de conducta. Los programas de manipulación social y las redes están llenas para cauterizar las conciencias y que admitamos como bueno lo que no es bueno. Ya lo decía el profeta Isaías, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que cambian. Y eso es otra vez la misma situación en la que nos encontramos. La historia se repite y se repite y se repite. Es por esto que la fe y nuestras señas de identidad como cristianos tienen que ser defendidas, porque el honor de Dios está en juego y porque las Escrituras demandan de aquellos que han sido llamados a la salvación que demos una respuesta contundente a la sociedad en la que vivimos. Es esa la razón por la que comenzamos esta serie sobre la doctrina del ser humano. Hemos estado viendo que hubo una distinción en el proceso por el que Dios creó al ser humano respecto al resto de las criaturas. Hubo un cambio radical en la creación. Y es que Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza, cosa que no hizo con ninguna de las otras criaturas, solamente el hombre. Y también vemos que esta imagen y semejanza de Dios al ser humano se aplicó por igual al varón y a la hembra. Varón y hembra los creó, por lo tanto la impronta de la semejanza y la imagen de Dios está en el ser humano. Esto implica que ambos tienen el mismo valor delante de su creador, pero a la vez es el creador mismo quien definió los papeles que debían ejercer los hombres y las mujeres, que son distintos. Son distintas funciones y ambos con el mismo valor. Nos enfrentamos, por tanto, cuando empezamos a estudiar el Génesis, por cierto libro que la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas lo tienen aparte porque parece que todo es un cuento, nos encontramos con la doctrina que defiende el libro de Génesis frente a un mundo que niega a Dios, frente a un mundo que niega su papel creador, frente a un mundo que niega que de la nada hiciera el mundo en el que vivimos en 6 días literales y que niega su poder para traer a la existencia esta gran maravilla que es la tierra con todo tipo de vida animal y vegetal. La creación de Dios es completamente anulada. Esto en el mundo de los impíos no nos debería sorprender. Lo que nos sorprende es que dentro del mundo que se llama cristiano también ocurra. Nos encontramos a la cristiandad negando la enseñanza del libro de Génesis, porque como muchos de ellos dicen, parece que la gente que vivía en tiempos de Moisés era muy inferior intelectualmente a nosotros, que claro, como vivimos en el siglo XXI somos muy inteligentes, pero en aquel tiempo no eran inteligentes. Entonces Moisés les tuvo que escribir un cuento para que más o menos entendiesen qué es lo que Dios pudo haber hecho al crear el mundo. Y entonces es una narrativa, pero como si fuera un cuento. Bueno, esto es lo que creen muchas de las iglesias que se llaman cristianas. Niegan que Dios, por supuesto, creara el mundo en 6 días. Esto fueron épocas de millones de años que se traducen en 6 días. Algunos niegan la doctrina del pecado original, porque eso fue un pequeño error que cometió Adán, pero por supuesto no lo transmitió a su raza, a sus descendientes, no. El hombre sigue teniendo libre albedrío como lo tenía Adán. Y ahí tenemos la doctrina del libre albedrío, cómo se predica con total naturalidad en todas las iglesias, curiosamente las que no son reformadas. Pero el resto, la doctrina del libre albedrío campa a sus anchas. El hombre es libre para elegir su destino. Evidentemente también niegan el mandato específico de Dios, que ya en Génesis se nos anuncia de qué manera Él guarda el día de reposo, descansa el 7º día, y lo bendice y lo santifica. Pero como la Iglesia cristiana sabe más que Dios, al establecer sus parámetros, la Iglesia cristiana, uno de los mandamientos más violados es el 4º. ¿Para qué vamos a guardar el día de reposo? Esto era una cosa de los judíos, pero para nosotros todos los días son de reposo. Claro, por esa misma regla de 3 hemos dicho en muchas ocasiones que también podremos matar a nuestro vecino, porque si el 4º mandamiento lo podemos pasar por alto, porque no nos interesa, porque vamos a tener en cuenta el 6º, el 7º y el 8º. También los podemos pasar por alto sin ningún problema. Esto nos hace ver que estamos en 2 guerras a la vez. Una contra los impíos, a quien se nos insta para proclamar el Evangelio, y que Dios use el Evangelio predicado desde la Iglesia para que el Espíritu Santo actúe sobre ellos y les llame a la salvación. Por lo tanto, una de nuestras responsabilidades como Iglesia es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, con los medios y los recursos que Dios ponga a nuestra disposición. Pero la segunda guerra es para aquellos que se llaman cristianos.
hemos estado viendo algunas de las responsabilidades que se derivan de que Dios creara con distintas funciones tanto al hombre como a la mujer. Un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios con funciones distintas dependiendo de su género. Hemos tomado el modelo que debe seguir un hombre mirando como ejemplo a Cristo y hemos visto el ejemplo de la mujer tomando las características que encontrábamos en Proverbios 31. Hemos identificado las capacidades que el hombre debe desarrollar y que le fueron dadas en la creación cuando Dios le dijo que sojuzgase la tierra, le dio capacidades para obtener de la tierra sus recursos. Y también, al mismo nivel, Dios le dio al hombre cristiano las capacidades para que encuentre en Cristo, donde están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que extraiga de allí todo lo que necesita para su vida sobre la tierra, para formarse como creyente, para edificarse en la fe, bajo la guía del Espíritu y con la lectura de las Sagradas Escrituras. Tenemos que descubrir lo que Dios ha dejado para nosotros, pero eso requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. La semana pasada definimos el contexto adecuado del hogar, que es desde donde se debe impartir la formación de los hijos. Y el propósito que tenemos es capacitar a nuestros hijos para que lleguen a la madurez, para que cumplan su papel definido por Dios. Y enfocamos la función primordial que cumple el hogar y que cumplen las personas que lo componen. Nos centramos en las funciones específicas que tiene la mujer cristiana bajo 3 de sus responsabilidades. La primera es que es esposa, la segunda es que es madre y la tercera es que debe ser un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Debe ser un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Cualquier variación en esas 3 líneas de responsabilidad tendrá repercusiones directas y de gran impacto en la vida de sus hijos. Ya hemos dicho también, queridas hermanas y hermanos, que estos sermones estamos hablando de las mujeres, pero que los maridos presten atención porque luego viene el palo para los maridos. Pero hoy no va a ser el momento. Lo dejaremos para cuando llegue la secuencia del sermón. Por lo tanto, a las mujeres que son madres y esposas, si no sabes ser la esposa que la Escritura demanda, no darás testimonio de la verdad y provocarás tensión y desasosiego en tu hogar y con tus hijos, que verán crispación o alteración de los papeles que Dios definió y dio a cada uno de los géneros en la creación. Por lo tanto, si en tu hogar eres tú, querida hermana, la que lideras el hogar, estás pervirtiendo los papeles que Dios dio en la creación y por lo tanto estás trasladando tus pecados a tus hijos, que toman buena nota, especialmente las hijas, y dicen: como mi madre es la que domina en el hogar, yo también dominaré en el hogar. Y como mi madre es la que domina en la casa y es la que gobierna la casa, es natural que dentro de las iglesias sean también las mujeres las que quieran gobernar la iglesia, porque esto es un paralelismo. Si yo soy mujer y gobierno en mi casa, evidentemente también quiero gobernar en la iglesia. Bienvenidas, pastoras. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Si no actúas bajo el papel de madre, con todo lo que esto implica para la formación de tus hijos, por la que debes llevarlos hacia la madurez, no olvidemos este objetivo, debemos llevar a nuestros hijos hacia la madurez, vas a transmitir a tus hijos tus pecados. Y lo que es peor, les harás inútiles. Y si no eres un miembro fiel del cuerpo de Cristo, puedes imaginar que tu desprecio hacia la iglesia, tus desaires hacia la iglesia, tu desapego de la iglesia, tu rebeldía hacia la iglesia, va a hacer mella directa en el alma de tus hijos hasta el punto de que ellos también despreciarán la iglesia y la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, gracias a tu rebelión contra la iglesia. No olvides que la iglesia es un medio de gracia vital para el desarrollo de las capacidades de los creyentes y para la extensión del Evangelio en el mundo. Por tanto, estarás haciendo un gran favor a Satanás, porque el no ser miembro fiel de una iglesia les provee a tus hijos de argumentos para correr al infierno. Gracias a ti, querida madre. El apóstol Pablo sigue diciendo que de las creyentes maduras, esto es lo que hemos estado viendo en sermones anteriores, se requiere una labor especial, y es que deben enseñar a las más jóvenes. ¿Y entonces el pastorado de las mujeres qué? Bueno, el pastorado de las mujeres en las Escrituras no existe. Dios solamente le ha dado autoridad a los varones. Pero sí que las mujeres pueden hacer muchas cosas para la iglesia. Aquí tenemos una.
hermana madura en la fe, enseña a las más jóvenes cuáles son las aplicaciones directas que tiene la palabra de Dios a ti como esposa, a ti como madre, a ti como miembro fiel del cuerpo de Cristo. Enseña a las más jóvenes todos estos principios. Y aquí se nos muestran 4 características que tienen que observarse en aquellas creyentes que en el contexto de la Iglesia deben cumplir ciertas responsabilidades. Deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Estas son las 4 características que se nos exponen de aquellas creyentes maduras que tienen que enseñar a las más jóvenes cómo dirigir sus vidas, cómo asumir el papel que Dios estableció en la creación y cómo ser de beneficio para sus familias y para sus iglesias. Las mujeres, como ya hemos dicho, no pueden ser pastoras por mandato específico de la palabra de Dios. Pero, como también hemos dicho, hay muchas otras funciones donde pueden colaborar y aportar sus capacidades a la Iglesia. Cuando asumimos el papel de responsabilidad que Dios ha establecido en su palabra, es cuando somos útiles a nuestra generación, es cuando somos de provecho. Pero si alteramos los papeles, haciendo que la mujer cumpla el papel del hombre, o que ostente el oficio de pastor, o que los padres obedezcan a los hijos, que es realmente a lo que se tiende ahora, hemos pervertido el sentido de la Escritura, hemos atentado contra Dios y contra su palabra, y esto jamás trae bendición, jamás. En los versículos 4 y 5, Pablo identifica 7 características específicas que constituyen los puntos centrales sobre los que la esposa y madre debe ser y hacer. Y esto debe ser expuesto con el ejemplo de las creyentes de más edad. Repetimos una vez más que las enseñanzas que aquí nos proporcionan las Escrituras son completamente contrarias a la moda del mundo en el que vivimos. Hoy el mundo en el que vivimos, si escucha esto por internet y si llegan algunos otros entornos políticos al poder, nos pueden llevar a la cárcel por lo que estamos diciendo. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios y no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Por esta razón, nos hemos detenido a estudiar cuáles son las características que se demandan de una esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. La semana pasada estuvimos estudiando el primero de estos aspectos que aquí nos está enumerando el apóstol Pablo. Ama a tu marido. Dice el texto que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Y nos preguntábamos, ¿por qué razón dará el apóstol un mandato específico sobre el tema de amar al marido? ¿No se supone que las mujeres aman a sus maridos? ¿O no? ¿O no? Porque si fuera tan evidente, no habría necesidad de dar este mandato, pero el apóstol lo da. No podemos olvidar que la mujer fue creada para corresponder al varón, para andar a su lado como compañera y ayuda idónea. Y las Escrituras nos dicen, el apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9, nos dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Estos son los principios, estos son los papeles. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No solamente que la mujer fue tomada del hombre, que lo fue, sino que fue hecha para el hombre. Aquí las feministas, desde luego, nos pueden contar todo lo que quieran, ya estudiaremos el movimiento feminista desde la perspectiva de la Escritura. Pero lo que está diciendo aquí Pablo, de forma taxativa, es que la mujer fue del hombre y para el hombre. Fue creada del hombre y para el hombre. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden bíblico. Por lo tanto, cuando Pablo le indica a Tito que inste a las ancianas a que enseñen a las jóvenes a pensar sobriamente, lo que quiere es que las mujeres jóvenes piensen, reflexionen sobre esta realidad. Su primera y principal responsabilidad es amar a sus esposos. La primera. Por causa del pecado, como vemos con el nivel de divorcios que existen, por causa del pecado esta responsabilidad es completamente atacada. Satanás intenta por todos los medios destruir a las familias, porque destruyendo a las familias destruye a la sociedad. Y si es en el contexto de la Iglesia, si no tenemos familias fuertes que tengan claros cuáles son sus papeles, que se sometan en obediencia a Dios, no podemos tener iglesias que funcionen, porque las iglesias están compuestas de familias. Cuanto más fuerte sea una familia,
más suma a la fortaleza de la Iglesia y más suma para que la Iglesia pueda cumplir su propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Así que, querida hermana, cada día debes manifestar con hechos tu compromiso ante Dios de amar a tu marido, con hechos, con hechos. La segunda cuestión que aquí nos relata el texto es que tienen las madres que amar a sus hijos. Claro, esto parece de lo más obvio. ¿Qué madre hay que no ame a sus hijos? Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, dice Pablo. Dios manda, por tanto, que las madres amen a sus hijos. Y todas las madres dirán, bueno, ¿por qué razón querrá el apóstol hacer este énfasis? Ya nos ha dicho que amemos a los maridos. Y ahora nos dice que amemos a los hijos. El asunto es que amar a los hijos no es nada fácil. No es el amor sentimental y permisivo que muchas gentes entienden por amor. No. Si observas que en tu hogar solo hay paz cuando tú obedeces a tu hijo, es que tu trabajo de amar a tu hijo está siendo inútil. Ya tienes ahí un detalle. Y desde luego peor no lo puedes estar haciendo. Muchas personas creen que aman a sus hijos cuando les dan todo lo que los niños quieren. Desde luego que no sean corregidos en absoluto. Ya recordamos ahí a David y a alguno de sus hijos, y luego las consecuencias que esto tuvo en el caso de Absalón, por ejemplo. Que no sean corregidos para que no tengan un trauma, porque imagínate tú el trauma si sus padres le corrigen. Tiene que ir al psicoanalista, al psicólogo, al psiquiatra, a tomarse pastillas. Pobrecito el niño, de verdad, ¿eh? Es que vivimos en un mundo tan cruel que los padres corrijan a sus hijos, que es algo que no se puede soportar. Lo mejor es en el hogar, para mantener la paz, que los padres obedezcan a los hijos. Pero no es así lo que dice la Escritura, es que los hijos obedezcan a los padres. La realidad es que no amas a tus hijos si les concedes todos sus deseos y haces, por supuesto, su voluntad. Eso es arrojarlos a los brazos de Satanás, directamente. Una persona que ha sido educada en el consentimiento de sus padres se convierte en un ser caprichoso. Nunca estará contento en la iglesia, porque la iglesia no le va a dar lo que sus padres sí le dan. En la iglesia no, desde luego si es una iglesia recta. La iglesia no le va a dar lo que sus padres le dan. Nunca estará contento en su trabajo, porque sus jefes no hacen su voluntad. Él se tiene que someter a lo que digan sus jefes. Y esto es durillo. Y desde luego siempre tendrá quejas de su pareja. No podrá prosperar con su pareja. Sus padres le están poniendo todos sus pecados encima, porque como es un ser caprichoso, ¿quién va a soportar a un ser caprichoso? Su esposa o esposo no lo van a soportar. Tiene garantizado el divorcio. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 7 y 8, acerca de la disciplina que Dios aplica. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Interesante. Resulta que el amor está unido a la disciplina. Esto no es lo que entiende el mundo en el que vivimos, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios, y por los resultados que esto produce, y siendo la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad, entendemos que es así de cierto. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, ¿cómo se demuestra el amor? Debes averiguar lo que la Biblia define y cómo la Biblia enseña que debe ser el amor de una madre por sus hijos. Es un amor que incluye una enseñanza bíblica consecuente. Hay que empezar a poner principios en la mente de los niños. Le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo empezó en un hogar cristiano? Desde la niñez. Lo primero que debe ser ubicado en la mente de nuestros hijos es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta enseñanza debe llevar al niño al desarrollo de su carácter. Es lo que Salomón llama en el libro de Proverbios la enseñanza de tu madre. La enseñanza de tu madre. La enseñanza.
¿Cuál es la enseñanza de tu madre? La que nos proveen las Escrituras para implantar en la mente del niño los principios que le puedan llevar hacia la madurez. En el libro de Proverbios, Salomón pide a su hijo no solamente que atienda la instrucción de su padre, sino también la enseñanza de su madre. Y lo que reconoce es que durante esos primeros años de la niñez, la madre por lo general tiene la mayor influencia sobre el hijo. La madre es la que mayor influencia tiene. En Efesios 6:4 se identifica claramente al padre como el que tiene la responsabilidad principal de instruir a sus hijos. Pero la administración propiamente dicha de esa enseñanza, repito, en los primeros años de la vida del niño, depende casi en exclusiva de la madre. Por lo tanto, aquí estamos también en las antípodas de lo que el mundo en el que vivimos nos quiere poner en nuestra mente. Las madres tienen que trabajar fuera de casa. Si hay un asunto de necesidad, pues evidentemente hay que hacerlo. Ahora, si es un asunto de codicia, ahí estamos hablando de otra cosa. Como decía Sorín antes, para tener una casa más grande, para tener un Mercedes, para tener un BMW, y entonces todos trabajan en casa, la madre y el padre, echando a sus hijos a que los críen otros, porque la codicia les lleva a tener más posesiones. ¿Y el alma del niño? Por lo tanto, estamos hablando también de contracultura. La moda del mundo en el que vivimos hace que las madres que no trabajen, todos los demás piensen, pobrecitas, fíjate, tienen que estar en su casa cuidando a sus niños, pudiéndole llevar el café al jefe, que eso sí que es trabajar de verdad, ¿verdad? Esto sí que es un trabajo honorable, pero estar educando a tus hijos en el temor del Señor, pobrecitas estas madres, cuánta amargura deben tener en su corazón y estar frustradas por completo. Bueno, eso es la idea del mundo en el que vivimos, pero nosotros tenemos que regirnos por la palabra de Dios y no por las modas, que en este siglo dicen esto, pero es que el siglo pasado decían lo contrario y el siglo que viene dirán otra cosa. Pero la palabra de Dios es la que permanece a lo largo de los siglos y es ahí donde tenemos que coger nuestro fundamento. Por otra parte, tenemos que decir, tristemente, que muchas de las creyentes no tienen en cuenta que sus hijos cuando nacen son hijos de ira lo mismo que los demás. Es decir, que sus pobres hijitos son también impíos. Eso a veces las madres no llegan a alcanzarlo, pero sus hijos son impíos, igual que los demás. Todos hemos nacido como hijos de ira, todos. Esto supone, por tanto, que tenemos que evangelizarles. Tenemos que evangelizarles. Sin embargo, en general, las madres no tienen identificado su papel evangelizador, ya que solamente entienden que servir al Señor evangelizando es irse al África tropical y allí en no sé qué país del centro de África predicarle a sus habitantes. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? De hecho, conozco algunas madres que tenían esta carga en su corazón de ser misioneras y predicarles a los negritos del África profunda. Y no se han dado cuenta de que tienen un campo de misión extraordinario con sus hijos. De eso no se han dado cuenta. No han identificado que su papel real de misioneras está en su hogar y con sus hijos. No han identificado que Dios las ha puesto como guardianes de sus hijos para que por medio de ellas sean evangelizados. No lo han identificado. ¿Cómo pueden querer ir a predicar a los que están lejos y sentirse frustradas por no haber cumplido su sueño de ser misioneras cuando los de su propio hogar se van a ir al infierno por su falta de responsabilidad? Por lo tanto, para todas las madres, ¿estás llevando a tus hijos hacia la madurez y preparándoles para la eternidad? ¿Les evangelizas? ¿Les evangelizas? Amar a tus hijos implica, como dice la Escritura, en primer lugar, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación. La forma en que el apóstol expresa esta exhortación es interesante porque dice: criadlos, educadlos, conducidlos hacia la madurez. Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nuestra responsabilidad es equipar a nuestros hijos
no solamente para que puedan vivir su vida en este mundo de forma autónoma y ser autosuficientes para cumplir con todo lo que se espera de ellos, para sí mismos, para sus familias y para la Iglesia, a fin de que el Evangelio prospere, sino también para el desarrollo completo de sus capacidades espirituales. Y para eso deben ser equipados para que puedan tener una correcta relación con Dios. Porque de su correcta relación con Dios, de su compromiso y comprensión de las Escrituras, se va a derivar absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida en este mundo. Si tienen a Dios en su corazón y su relación con Dios es correcta, esto irá marcando las pautas de conducta en el resto de las áreas. Aquí tenemos dos palabras interesantes en este mandato en cuanto a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Disciplina es el término que incluye todo el proceso de cultivar la mente y el espíritu, el comportamiento, toda la personalidad del niño. Es la tarea de las madres centrarse en equipar a sus hijos para que desarrollen todas estas capacidades. Disciplina no es castigo. Por ejemplo, yo tengo la disciplina de preparar los sermones para que el domingo los podéis escuchar. Si yo no me impongo la disciplina, el domingo nos quedamos sin sermón. Sorín hace exactamente lo mismo y más todavía, porque tiene que dedicarle el doble de tiempo porque está empezando. Y seguramente todos vosotros tenéis la disciplina de levantaros temprano para ir a trabajar. Seguramente. Esto es disciplina. Hay que poner unas pautas de conducta que a veces nos duelen, pero que son necesarias para nuestro propio provecho y el de los nuestros. Y aportar así para los demás. Esto es disciplina. Disciplina no es coger un látigo, una vara y darle al niño, no. Es marcar hábitos de conducta que tengan provecho para ellos y para los que les rodean. El término amonestación pone mayor énfasis sobre los mandatos que les transmitimos mediante el lenguaje. Les tenemos que ir orientando con el lenguaje, les tenemos que ir formando con el lenguaje, les tenemos que dar argumentos de por qué las cosas tienen que hacerse así o de otra manera. Esto siempre de acuerdo a su edad y capacidad, siempre de acuerdo a su edad y capacidad. Pero tenemos que dar argumentos de por qué una cosa es así y sobre todo de las consecuencias que conlleva si se hace de otra manera. Hay consecuencias. Los niños deben tener claras las consecuencias. Si somos tan permisivos que les evitamos las consecuencias, luego hablaremos más adelante un poco al detalle de esto, si les evitamos las consecuencias y les decimos, Pepito, como hagas esto te voy a castigar, y luego no les castigamos, nosotros nos presentamos delante de ellos como unos mentirosos. Y cuando los niños saben que amenazamos y no cumplimos lo que decimos, el niño se siente libre para hacer lo que le parezca oportuno. Eso es una falta de amor a tu hijo. No estás amando a tu hijo. No estás amando a tu hijo si ante una advertencia severa de que el castigo que le va a sobrevenir si hace tal cosa y la hace, y tú, tan contento, tan contenta en este caso, permites que se quede sin las consecuencias que sus actos, que ya sabía cuáles eran las consecuencias, podrían tener. Los hijos han de ser criados en disciplina y amonestación. Y luego añade, del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Y esta última expresión del Señor es lo que pone a los padres cristianos en una categoría completamente distinta de los padres paganos. Porque el mundo se divide en dos, los impíos y los creyentes, no hay más. No están los que viven en un ámbito neutro. O eres creyente o eres un impío. Tienes que amar a tus hijos como Dios te enseña y con el ejemplo que encontramos cuando estudias con profundidad su palabra. Y miras y observas también cómo Dios trata a sus hijos. Porque Dios ejerce la disciplina. Eso es lo que leíamos en la carta a los Hebreos. Dios ejerce la disciplina y con rigor. Así que cuando atentamos contra un mandamiento o contra un principio establecido en las Escrituras, podemos tener la seguridad de que nuestro pecado nos alcanzará. Luego nos arrepentiremos, pero las causas de nuestro pecado las pagamos. David se arrepintió muchas veces de lo que hizo, pero las causas de su pecado las pagó. Por lo tanto, eso es también lo que tenemos que implantar en la mente de nuestro hijo. Si tu hijo, cuando es niño, atenta contra las normas que han sido establecidas y contra los principios que están siendo implantados en su mente respecto a su comportamiento o su actitud, y no es corregido, o les evitas las consecuencias de su pecado, estás cultivando en él un espíritu de autosuficiencia
de soberbia, de rebeldía, que no vas a poder cambiar cuando tenga 15 años. No lo podrás cambiar si no lo has hecho cuando era niño y podías moldearlo de acuerdo a las Escrituras. El problema que muchas veces se detecta es que la relación del niño con Dios no existe. Es que se ha fallado brutalmente en poner en la conciencia del niño el temor de Dios. Se ha fallado. Por lo tanto, como no hay temor de Dios en su conciencia, atenta contra sus padres sin pudor. Manipula el lenguaje para sacar su objetivo sin ningún problema. Afrenta y hiere a sus padres. No escucha la reprensión. Y cuando esto ocurre, querida madre, este es el resultado de años de descuido. Le diste todo, pero no le amaste tal y como la Escritura demanda que deben ser amados los niños, y ahora se puede obtener el fruto amargo de una educación completamente falta del temor de Dios en sus corazones. Recuerdo que hace un par de años vino una pareja hispana con 2 hijos, la niña tendría unos 16 años, el chico unos 10, y el primer domingo, sorprendentemente, me pidieron ser bautizados. Claro, si hubieran leído nuestra confesión de fe y todo esto, se habrían asustado y no se les hubiera ocurrido decir tal cosa. Pero luego, rascando, obtuve la respuesta de por qué querían ser bautizados. Resulta que venían a la iglesia con el propósito, no sé si de hablar aquí algunas palabras mágicas o darles una pócima milagrosa, para que su hija de 16 años dejase de ser rebelde, porque salía el viernes por la tarde de su casa y no volvía hasta el domingo por la noche y no sabían dónde estaba. Era descarada con sus padres, faltaba el respeto todo lo que podía y más, y era un caos monumental. Y ellos querían integrarse en la iglesia para que, como por arte de magia, su hija dejase de ser una rebelde. En la iglesia ocurren milagros, que son los que tienen que ver con el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo coge la palabra y la aplica al corazón. Pero milagros que tienen que ver con 16 años de descuido, Dios no hace ese tipo de milagros, porque le da a los padres las capacidades y los medios para que guíen a sus hijos hacia la madurez y pongan en sus mentes el temor del Señor. Cuando eso no ocurre, no nos podemos sorprender de que niños, niñas con 16 años sean rebeldes, atenten contra la autoridad y quieran vivir su propia vida, porque no tienen temor de nada. No queremos que nuestros hijos sean únicamente bien educados en cuanto a que sean moralmente correctos. Y es aquí donde se introduce la enseñanza cristiana, que deben ser criados en la disciplina y amonestación, eso lo pueden hacer todos, del Señor, eso solamente lo pueden hacer los cristianos. Debes tener como máxima prioridad que tus hijos sean criados en el conocimiento del Señor y cultivar su relación con el Señor. Esa es tu tarea como madre particular. Poner en la conciencia de tus hijos el temor de Dios. Tu amor hacia tus hijos debe estar centrado en estos aspectos. Porque les amas, debes implantar en sus vidas la disciplina para que tengan hábitos correctos y asuman responsabilidades específicas para formar su carácter. A la vez, les tienes que corregir mediante amonestaciones argumentadas aquellos aspectos de lo que se espera de ellos con la edad y capacidad que tienen. ¿Verdad, hijito mío? 25 años y la mamá todavía llevándole el plato de comida al niñito, pobre niño. Esta es la situación que en muchos casos nos encontramos. Debes incidir en el ámbito de su relación con Dios, porque de ahí se deriva su conducta general para todos los ámbitos de la vida. Si su relación con Dios no está en su sitio, nada en su vida está en su sitio. Una creyente que es madre y que es fiel miembro del cuerpo de Cristo, dirigirá la mente de sus hijos a la función principal que tienen las Sagradas Escrituras, función principal, primordial, vital, y la dimensión e importancia que tiene la Iglesia para fijar en la mente de sus hijos la absoluta trascendencia y la conexión que existe entre asumir la palabra de Dios, estar integrado en una iglesia que te edifique y contribuir para el bien y el progreso del Evangelio allí donde se dé razón de la fe que hay en nosotros. Esto es determinante. Pero las madres que se mueven por sus antojos y caprichos, alterando los mandatos de Dios respecto a los papeles asignados
a ellas como madres, como esposas y como miembros fieles del cuerpo de Cristo, no pueden esperar ninguna cosa buena en el alma de sus hijos, porque ellas mismas están derribando los fundamentos. Si no eres una madre, si no eres una esposa que ama a tu marido, como la Escritura demanda, si no eres una madre que ama a sus hijos, como la Escritura demanda, si no eres una creyente, fiel miembro del cuerpo de Cristo, como la Escritura demanda, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Otro milagro también, algún ungüento que demos aquí, que recitemos palabras mágicas. ¿Qué esperas? La enseñanza de la Escritura es que el bienestar del niño y el alma del niño debe ser tu máxima prioridad. Hay que evangelizarles. Hay que incrustar en sus conciencias el temor de Dios. Todo lo que afecte al alma del niño y pretenda rebajar su conocimiento de Dios debe ser rechazado. Vosotros os habéis dado cuenta cuando las mamás, sobre todo las primerizas, a nosotros nos pasaba, tienen un bebé y alguien se acerca al bebé, las madres hacen zzz, vamos, no permiten que cualquiera toque al bebé. Tienen que ser personas muy selectas, pero si no, la apartan rápidamente. No quieren que... ¿Quién va a tocar a mi bebé? Luego, cuando los niños crecen, y ya no son bebés, ¿cómo defienden las madres a sus hijos de toda la propaganda, manipulación, perversión y pecado del mundo? ¿Cómo lo defienden? Porque cuando eran pequeñitos sí que lo hacían, y cuando son grandes, ya se quedan a expensas de lo que la moda del mundo determine. Ya no hay restricciones. Ya están abiertos a lo que el mundo les quiera inculcar, a lo que el mundo les quiera contaminar. Lo más importante en lo que debes trabajar es con el alma de tu hijo y su relación con Dios. Esa es la prioridad máxima como madre, la máxima. Así que asegúrate de complementar la enseñanza que se imparte desde la Iglesia. No digas solamente, bueno, para eso ya va a la Iglesia. No. A la Iglesia viene el domingo y vienen los cultos de oración, vienen los estudios de historia de la Iglesia, pero quien tiene que implantar en su conciencia el temor de Dios y hacerle entender las Escrituras y lo que aquí se está predicando, eres tú, con tu hijo. El sermón debe ser explicado, entendido y aplicado. Debes guiar a tus hijos para asegurarte que han entendido el sermón. Ese es el trabajo que hacemos los jóvenes. Bueno, que hacemos los jóvenes no, que hacen los jóvenes y me transmiten cada domingo sobre qué he aprendido del sermón. ¿Qué puedo identificar que a mí me falta de lo que el sermón me está diciendo? ¿Y qué medidas voy a tomar para cambiar aquellas cosas que no estoy haciendo bien y que por la predicación de la palabra de Dios tengo que corregir en mi vida? Tengo que identificar. Pues esto lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Los hijos deben entender cómo se relaciona la palabra de Dios con ellos y con sus circunstancias, para que no digan, bueno, es que yo soy el único en el mundo que le ocurren estas cosas, por lo tanto, a mí no me afecta la palabra de Dios, porque esto es algo que solamente me ocurre a mí. No, te ocurre a ti y a 7.000 millones de personas que viven en el mundo. Por lo tanto, ellos tienen que identificar en su persona y en sus circunstancias cómo la palabra de Dios se aplica. En segundo lugar, no solamente debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, sino que también debemos formar su carácter. Debemos tener mucho tacto en su formación respecto a los asuntos de principios bíblicos, porque si no somos cuidadosos, hay un alto riesgo de que la enseñanza cause más daño que beneficio. ¿Cuál es la forma incorrecta de enseñar? Nunca debes imponer las cosas de forma mecánica. Son las 3, devocional. Son las 5, devocional. Son un espíritu de alegría que inunda la casa. No se debe imponer las cosas de forma mecánica. Otra cosa es que se creen hábitos de conducta y entonces tenemos que tener ahí algunos matices. La formación del carácter y asumir responsabilidades no debe hacerse tampoco como castigo. Si cuando tu hijo hace algo mal le dices, pues te vas a leer el Salmo 119 3 veces, el niño no va a tardar mucho en identificar la Biblia como una carga pesadísima encima del Salmo 119, que sabéis que es el más pequeño de la Biblia, y lo tengo que leer 3 veces. Estáis poniendo una carga sobre el niño que va a empezar a aborrecer la Biblia. Entonces, cuidado con los castigos que tengan que ver con que para castigarte te vas a leer la Biblia. Porque entonces la impresión que estamos dando es que ser religioso es fastidiar al prójimo.
es prohibir cosas continuamente, es ejercer la represión. Y esto los puede impulsar a los brazos del diablo de una manera atroz. Si no vas al culto de oración generalmente y para castigar a tu hijo por algo le dices, pues mira, como has hecho esto que no lo deberías de hacer, te vas a ir al culto de oración. Pues genial, el niño no va a tardar mucho en unir que todo lo que tiene que ver con la Iglesia, con la palabra de Dios, es un fastidio, porque es una carga insoportable que le están poniendo sus padres, y entonces va a aborrecer a Dios, a su palabra y a la Iglesia. Esto tenemos un gran ejemplo en la todopoderosa Iglesia Católica, con la cantidad de universidades, de institutos y de colegios que tienen en España, impresionante, y en el resto del mundo también es notable. Es curioso que en un porcentaje casi del 99%, la gente que ha estudiado ahí aborrece a Dios, aborrece su palabra, aborrece la Iglesia y aborrece todo tipo de religión. Un buen trabajo, un buen trabajo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos impartiendo la enseñanza a nuestros hijos de no caer en la represión de la Iglesia Católica, que le ocurre como a los antiguos fariseos, que cuando hacen un adepto les hacen 1000 veces más dignos del infierno de lo que ellos son. Ojo con cómo corregimos las cosas con nuestros hijos. Debes tener cuidado para que tus hijos sean formados de forma sana en la fe, que la encuentren como la puerta del consuelo y de la esperanza, no como la entrada a la reprensión y al castigo. La Escritura nos muestra la esperanza. He pecado, pero hay esperanza. Cada niño tiene su personalidad. No son todos los niños iguales. Tú debes estudiar en cada uno de tus hijos cuál es su personalidad, cuáles son sus sensibilidades, cuáles son sus capacidades y cuál es su edad, y aplicar la enseñanza con sabiduría. Pero no apliques el mismo método para todos, porque todos son diferentes. Es un método para cada uno, porque todos son diferentes. En tercer lugar, huye de la hipocresía. Al criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, debes hacerlos de tal manera que no acaben convertidos en pequeños hipócritas. Por ejemplo, nosotros tenemos una hija que se llama Anaís, que cuando empezamos como iglesia, hace ya más años de los que casi tengo, empezamos en casas, a reunirnos en casas. Entonces Anaís, antes de que era pequeñita, antes de que llegasen los hermanos, tenemos en la mesa de la sala todas las sillas puestas para realizar el culto, y en la mesa tenemos un pequeño púlpito. Y entonces Anaís, antes de que llegase la gente para el culto, los hermanos para el culto, cogía una silla, se subía en la silla, se ponía en el púlpito, ¡guau, guau, guau! El pastor Piñero le enseñó eso. Y entonces empezaba a dar puñetazos en el púlpito y predicar con una energía que increíble. ¿Cómo predicaba esta chica? Claro, si hubiéramos estado en otra iglesia, Anaís hoy sería predicadora, porque tenía un empuje y una fortaleza total. Como estamos en una iglesia reformada y seguimos las Escrituras, pues Anaís está en su sitio como le corresponde. ¿A qué me quiero referir con esto? El peligro que tienen muchos padres es cuando comienzan a pensar que su hijo es cristiano porque hace cierto tipo de cosas, pero las hace por imitación, como Anaís cuando se subía al púlpito y empezaba a porrear el púlpito que teníamos predicando. Si hubiera sido un niño, bueno, y también una niña, y hubiéramos estado en otra iglesia, nosotros como padres diríamos, ¡wow! Esta chica es cristiana, porque fíjate qué potencia tiene cuando predica. Además, cuando iba a clase, arrinconaba a sus compañeros de clase y les predicaba allí a todos en clase. O sea, esta chica es un portento, la vamos a fichar como futura pastora de la iglesia. ¿Por qué? Pero esa es una característica que nosotros tenemos que buscar en nuestros hijos, que porque tengan habilidades o tengan o imiten a sus mayores, esto nos da la convicción de que por esa razón tienen que ocupar ese puesto o por esa razón son cristianos. Si los padres creen que eso es una señal de que ya son cristianos, lo que están haciendo es convertir a sus hijos en pequeños hipócritas. Porque claro, al niño, cuando tienes ahí a un montón de gente que dice, ¡wow! Fíjate cómo predica, qué bien predica. El domingo que viene predicas. ¿Qué estamos haciendo con el niño? Le estamos haciendo un neófito, le estamos haciendo un soberbio, le estamos haciendo un altivo, un egoísta,
y una cantidad de descripciones más, de adjetivos más, que no le van a ayudar en nada en su futuro. En otros casos, los niños se ven forzados a convertirse. Había un niño en nuestra iglesia que era un truán. Un truán es un pícaro y algunas cosas más. Se cambió de iglesia y nos sorprendió que a los pocos meses, según el pastor, se convirtió y se bautizó. Yo diría más bien que se bautizó, o lo bautizaron. No nos cabe duda de que la presión del entorno fue total para que eso ocurriera por el bien de la denominación en la que entraba. Pero ese niño siguió siendo un truán y años después es un truán y medio. Con lo cual, ojo con las presiones para que los niños se conviertan. El único que convierte es Dios. Y se tiene que ver en la evidencia que ellos muestran de la conversión, no en que sus padres quieran que se conviertan. Y entonces digan, ¿me convierto? No. Hay otras cosas que tenemos que analizar. Por otra parte, si observas que tu hijo se siente molesto cuando le hablas de asuntos espirituales, no le reprendas. Si se siente molesto cuando le hablas de asuntos espirituales, no le reprendas. Observa más bien que quizá tu método no es el más adecuado. Tienes que cambiar de método. Tienes que cambiar de método. Todos tenemos sensibilidades hacia algo. Y por un camino no queremos ir. Hay que buscar otra salida. Hay que buscar otra salida. Otra salida hasta que encuentres cómo llegar a su corazón y a su conciencia. Si tu hijo se siente presionado, incómodo, tenso, le repele lo que estás tratando, es porque estás aplicando mal el método. Ese no es el camino. Cuando los niños son muy pequeñitos, debes imponer las normas porque no entienden. Esto es así y es así. Pero cuando los niños van creciendo, no puedes tratar a un niñito de 20 años como a un niñito de 5. Digo lo del niñito de 20 con doble intencionalidad. Es un casi adulto. Debes tratarlo de acuerdo a su edad y capacidad, no como al niño de 5 años. Debes argumentarle. Esto les va a formar como personas, le va a hacer desarrollar sus capacidades, le va a llevar a tomar decisiones responsables. Y por supuesto, de sus decisiones responsables, tiene que asumir las consecuencias. No le evites las consecuencias. Porque si no es así, si le evitas las consecuencias, no aprenden. No aprenden. Toda decisión lleva una consecuencia. Todo acto tiene su contrapartida. Toda causa tiene una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Si ellos toman decisiones, abstente de las consecuencias que ellos mismos van a recibir por las decisiones que han tomado. Esto ocurre en el mundo físico, ocurre en el mundo laboral y ocurre en el mundo general. Queremos capacitar a nuestros hijos hacia la madurez, por lo tanto tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones. El que se encuentre con el resultado de sus buenas obras, si ha actuado conforme a la voluntad de Dios y bajo el temor de Dios, el que se encuentre con el resultado de sus buenas obras, le va a alentar a seguir progresando. Y si es de sus malas obras, va a sufrir el resultado. Pero lo que pretendemos es que maduren, no que estén hasta los 40 añitos debajo de su mamá y su papá. Queremos que maduren cuanto antes y que puedan tomar decisiones y que puedan ser consecuentes en el mundo en el que Dios les ha puesto. Dice el pastor Albert Martin, algunos de nosotros estaremos eternamente agradecidos por nuestras madres que consideraron que su identidad dada por Dios era de amar a sus hijos, amándonos con el tipo de amor que se ocupaba constantemente en darnos perspectivas para formar nuestro carácter y poniendo sobre nosotros responsabilidades. Por ejemplo, dice el pastor, el pastor Martin debe tener 80 y pico años, más o menos. Él dice, cuando yo era jovencito, en aquellos tiempos, no había lavadoras. Toda la ropa se enjabonaba 2 veces. Se estrujaba, se enjuagaba, también 2 veces cada una de estas acciones. Aquellos eran días en que no había pañales desechables como hoy, sino que los pañales había que lavarlos con estos procedimientos, se colgaban en una cuerda y por causa de que era invierno se quedaban rígidos como una tabla y tenían que terminar de secarse sobre los viejos radiadores de hierro. A pesar de todo este trabajo que tenía mi madre, y eran bastantes hermanos, tenía tiempo para ponerse de rodillas con su hijo mayor y cuando le enseñaba a fregar el suelo, le decía,
Claro, los niños, ¿cómo van a fregar los niños al suelo? Por favor. ¿Para qué están sus madres? Pues esta madre cogía a su niño a su lado y le decía: hijo mío, el cepillo no va a limpiar todo lo que hay en el rincón. Tienes que tomar un trapo, envolverlo alrededor del dedo, sacar la tierra del rincón, porque Dios ve los rincones tanto como ve el centro de la habitación. Trabaja. Esto que lo haga mi madre. Yo soy un niño. Pero ¿cómo vamos a enseñar a los niños hacia la madurez si no tienen responsabilidades? Y si el pastor Martin hacía estas cosas, imagínate tú lo que puedes hacer. No limpiar un rincón, vas a limpiar los rincones hasta de la iglesia. O sea, tienes trabajo. El amar a nuestros hijos implica que los tienes que amar lo suficiente como para preocuparte por el desarrollo de su carácter. Tienes que guiarles, asumiendo responsabilidades. Tienes que crear el ambiente necesario para que maduren. Lo tienes que amar suficientemente como para prepararlos a cumplir responsabilidades el resto de la vida. Porque si el pastor Martin no hubiera sido enseñado a rascar los rincones y dedicarle tiempo y ponerse de rodillas y hacer todo ese montón de cosas, hoy no sería pastor. Porque su madre le facilitaría toda la vida, y ser pastor tiene muchas responsabilidades. Primero, tienes que estudiar, tienes que soportar que de vez en cuando te den una coz, tienes que soportar 1000 problemas que hay en el ministerio. Y nuestros hermanos que están aquí, si saben, han sido pastores o son pastores y están en el ministerio, pueden hacerse una idea de todo lo que involucra el ministerio. Pero si no han sido formados con carácter por sus madres desde niños, el ministerio no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Por lo tanto, necesitamos ser capacitados y preparados para la madurez, porque es ahí donde podemos donde podremos ejercer los recursos y las capacidades que Dios nos ha dado para el beneficio de su pueblo y para la extensión de su reino. Así que, querida hermana, no evites que tus hijos trabajen en las cosas de la casa, porque ahí se forma el carácter. Ahí se forma el carácter. Tienen que colaborar, tienen que participar y tienen que responsabilizarse de todo aquello que de acuerdo a su edad y capacidad puedan hacer. Pero lo tienen que hacer, no sus mamás, ellos. Por otra parte, también tienes mucho que hacer en cuanto a su formación. Debes conectar todo lo que ocurre en este mundo con el plan redentor de Dios. Porque vivimos en un mundo bajo la soberanía de Dios, que guía todos los acontecimientos a través de su providencia para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. No olvides esto. Este es el escenario, su historia, la historia de Dios. Por lo tanto, tienes que relacionar todo lo que ocurre en el mundo con el Dios soberano que tiene el poder sobre todas las cosas. Nos exponemos a muchas noticias cada día. Corrupción, terremotos, atentados terroristas, manipulación de la información, mentiras. Todo esto es lo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Es una excelente oportunidad para enfocar la corrupción del pecado, como por causa de la caída de Adán se corrompió la naturaleza. Es que el ser humano, de forma patológica, en sus genes, es enemigo de Dios. No lo puede soportar, no lo puede tolerar, lo aborrece con toda su alma. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios cuando se predica? Que la toma el Espíritu e implanta su nuevo nacimiento, la regeneración en el corazón de aquellos a quienes Dios llama. ¿Cuál es la función de la Iglesia para que eso se produzca? ¿Cuál es nuestra aportación al reino de Cristo para que eso se lleve a cabo? ¿Cómo se conectan todos los acontecimientos de la historia del mundo con el plan redentor de Dios, con la soberanía de Dios, con su poder para salvar? ¿Cómo el trasfondo de la historia de Dios, que es la historia del mundo, es su propósito eterno para salvar a los suyos? De la misma manera, cuando los niños conozcan cómo se adora en otras iglesias, podrán distinguir la adoración verdadera de la falsa, pero hay que darles argumentos, son expuestos a los argumentos, ven cómo en su iglesia se predica la sana doctrina, ven cómo hay que adorar a Dios con solemnidad y reverencia. Pueden identificar aquellas iglesias que son sinagogas de Satanás y pueden argumentar contra aquellos que están en las falsas iglesias acerca de cómo es la adoración a Dios. ¿Cómo somos llamados a adorar a Dios? ¿Cómo tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales? ¿Cómo lo debemos hacer de una manera racional? Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, dentro de un contexto de iglesia que debe ser columna y baluarte de la verdad. Este es el trasfondo. Dice Moisés en Deuteronomio 6:20, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo,
Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Empieza a narrarles la redención. Si amas a tus hijos, no solamente debes ubicar todo lo que ocurre en el plan redentor de Dios y ver cómo por causa de la caída del hombre el mundo está como está y no tiene ninguna solución aparte de Cristo y su palabra, sino también debes poner en la mente de tus hijos ejemplos de la fidelidad a Cristo de aquellos hombres que han trabajado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucho valor para proclamar el Evangelio. Eso es lo que hacemos cuando tenemos los estudios de historia de la Iglesia. Incluimos un apartado de misioneros, hombres que trabajaron con esfuerzo, con valor y con sacrificio para la extensión del reino de Cristo. Juan Bunyan. Estábamos estudiando las semanas pasadas Adoniram Hudson Taylor, la hermana de Hudson Taylor, la señora Spurgeon. Tenemos un montón de ejemplos donde mirar biografías de hermanos antepasados nuestros que trabajaron esforzadamente. Tenemos que leer sus biografías, tenemos que saber todo lo que hicieron y los recursos que aportaron para que el Evangelio fuese proclamado hasta lo último de la tierra. El amar a tus hijos es hacerles comprender que todo lo que Dios creó para el ser humano sobre este mundo también les corresponde a ellos y que lo podemos disfrutar cuando desarrollamos nuestras capacidades y cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado capacidades en la creación. Cada uno de nosotros tiene capacidades específicas que nos fueron implantadas por Dios cuando nos creó. Tenemos que desarrollarlas. Tenemos que ponerlas a trabajar para nuestro propio beneficio, para el beneficio del mundo en el que Dios nos ha puesto y para honrar a Dios por medio de nuestro trabajo. Debemos crear en nuestros hijos el deseo de servir a Dios y ser útiles a su reino. Pero esto se imprime en su carácter desde la infancia. Pon ejemplos vivos de personas que sirven a Cristo en medio de tu generación. Continuamente tienes que estar recordándoles cómo se está trabajando para la extensión del reino de Cristo. En resumen, tu primera prioridad es amar a tu marido, teniendo en cuenta los principios que la palabra de Dios indica. Tu segunda prioridad es amar a tus hijos proporcionando todo lo que ellos van a necesitar para ser equipados hacia la madurez. Necesitamos que tengan sus capacidades desarrolladas para afrontar su vida en este mundo, su vida como parejas cuando se casen y su vida como miembros fieles del cuerpo de Cristo. Recuerda que el método para formarles nunca debe ser mecánico, legalista o represivo, porque entonces los vas a poner en contra de Cristo y en contra de su reino. Ten mucho cuidado y mucho tacto en este asunto. Sea lo que sea que te aleje de este objetivo, es contrario a lo que Dios te manda de ti. Por lo tanto, toma buena nota. Debes disciplinarte en los mandatos específicos que Dios pone en su escritura, en su palabra, para ti. Hay mandatos específicos y estos que Pablo está impartiendo forman parte de ellos. Siguiendo este método, vas a ayudar a tus hijos hacia la madurez, les vas a capacitar para ser útiles a la Iglesia, van a ser útiles a su familia cuando se casen, van a ejercer el papel que según su género les corresponda, van a ser útiles honrando a Dios en medio del mundo que les ha tocado vivir y van a ser útiles aportando sus capacidades para la expansión del reino de Cristo desde la Iglesia, que es desde donde la luz del Evangelio, la proclamación del Evangelio y la gloria de Cristo debe transmitirse. Tu papel como madre es cumplir con estas expectativas que la Escritura demanda de ti en cuanto al amor que le debes a tus hijos. Vamos a terminar en oración.